Aparentemente hay un revuelo por la interpretación del himno mexicano en la voz de la cantante Danna Paola. Hay muchos youtubers que se han hecho eco de la noticia poniendo títulos en sus vídeos muy malintencionados para atraer la atención de la audiencia, tales como Danna Paola destruye el himno nacional mexicano, Danna Paola se equivoca no sé cuántas veces al entonar el himno nacional mexicano, y en este canal vamos a analizar paso a paso qué tal ha cantado el himno Danna Paola y si es verdad tales afirmaciones. Vamos a verlo. Ya lo sabes, si te gustan las Tecni Reacciones, suscríbete al canal, regálame un like y sígueme en Instagram. Dime qué es lo que quieres ver para los próximos episodios. He sacado el audio del canal de Mayan Tiger Sports Journalist. Vamos a analizar qué es lo que pasa, ¿vale? Vamos poco a poco, ya lo saben, como siempre, poco a poco. En la primera parte, si nos damos cuenta a través de la imagen de Danna Paola, pues inicia obviamente con los ojos cerrados, necesita muchísima concentración. Recientemente ha confesado que le aterraba este momento. Aparentemente, muchas personas están esperando que el artista que está cantando o entonando el himno nacional mexicano pues cometa cierta equivocación. Finalmente, de tantos nervios, es muy probable que el artista sí cometa una equivocación. Entonces, era tanta presión la que sentía Danna Paola en este momento que inclusive ha negado varias veces entonar el himno nacional mexicano en alguna celebración de este tipo por ese miedo de equivocarme, de la presión de la gente, de lo que vayan a decir. Digamos que es una responsabilidad muy grande y por supuesto la forma de interpretarlo en el tono original, dando los tonos tal y como están preconcebidos y la letra tal y como está compuesta, pues cualquier modificación van a estar los ojos ahí, los oídos pendientes de cualquier equivocación que surja durante la interpretación, ¿no? En este caso, a viva voz, con muchísimo sentimiento, Danna Paola y por sobre todas las cosas, con muchísimo respeto, que es lo que merece el himno nacional de cualquier país. Es un acto solemne, así lo está demostrando Danna Paola aquí, ¿eh? Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Antes de pasar a la parte conflictiva, que es la de y retiembla en sus centros la tierra, voy a decir algo que me ha llamado muchísimo la atención, que el respeto no solamente de Danna Paola por el himno, sino también de la gente. No hay pitidos, no hay chiflidos, gritos, que muchas veces se escucha durante la interpretación de algún artista, se escucha gritos, ¿no? En este caso sí se escucha gente que está cantando, pero no se escucha falta de respeto hacia el artista, y eso a ella le tiene que dar como un manto de calma todo esto. Hay una figura dentro de la escritura, dentro de la literatura, que se llama sinalefa. Cuando dos palabras terminan en vocal, tú las vas a decir como si estuvieran juntas, ¿vale? Es decir, la frase dice, y retiemble en sus centros la tierra. Tú no vas a cantar, y retiemble en sus centros la tierra. No, tú no lo vas a cantar así. Tú vas a cantar, y retiemble en sus centros la tierra. Así es como lo vas a cantar en vivo y en directo. Es decir, termina retiemble, y comienza nuevamente en sus centros la tierra. Por lo tanto, esto es una sinalefa y vas a unir las palabras. Es decir, lo que quiero decir con esto, con toda esta gente que está diciendo, es que hay que informarse un poquito y hay que estudiar un poquito más. Ella en ningún momento se ha equivocado, lo ha pronunciado tal y como una sinalefa está hecha para ser interpretada. Otra de las cosas que quiero decir es que se ha manejado en voz de pecho durante toda la interpretación del himno. Ha respetado y realmente lo ha cantado con muchísima pasión y con muchísimo amor. Signor patria, tu cielo se oliva, de la paz y el arcángel divino. Es cierto que ha jugado con matices de volúmenes de la voz. Un poquito más al forte, un poquito más al mezzo, inclusive ha hecho algún que otro pianísimo, una parte pues un poquito más susurrada, le ha puesto como esta musicalidad y esta dinámica vocal. En ningún caso está modificando a modo pop, como han dicho también muchas personas por allí, el himno. La estoy escuchando
de una manera clásica bastante solemne. Fíjate esta nota. Esto es un do-5. En este momento está haciendo un belting. Podría haber hecho una voz de cabeza. Destino. Como para que a ella le quedara más suave a la hora de cantar. No, ella en este momento se la ha jugado como se la ha jugado durante todo el himno, ya lo veremos, y ha hecho su do de pecho, su do-5 en un belting potente, ¿no? Si tú te fijas en la instrumentación, puedes escuchar vientos haciendo este pequeño riff. Na, 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 na. Estos son riffs muy, muy, muy comunes dentro del himno. Para mí está interpretado pues maravillosamente bien, de verdad, chicos. Con todo el respeto del mundo para el himno nacional mexicano, que además me parece uno de los himnos más bonitos de escuchar, el himno nacional mexicano. Vuelve a hacer ese do-5 como si fuera un puñal bien en pitch está, pero lo hace no como lo estoy haciendo yo ahora, que lo estoy haciendo en una voz de cabeza, sino que lo hace en belting y vibrado. Fíjate que está a viva voz, es una voz brillante, es una voz enérgica todo el tiempo y de repente pues la puedes encontrar como que va increciendo. Empieza de una manera y luego se mete dentro del himno, vence esa parte de nervios que a un cantante le hace muchísimo daño y va mejorando su interpretación a medida que va pasando el himno. Un soldado en cada hijo te dio. Cada hijo te dio. En todo caso, creo que le ha dado la musicalidad justa, no se ha pasado, no se ha ido tres pueblos, como he escuchado otros cantantes que se han ido de una manera tremenda. Además, no ha perdido la tonalidad, está cantando a capela. A cantar a capela, pues tienes que tener un buen oído musical para no irte, para seguir en la misma línea desde donde empiezas hasta donde terminas, ¿no? No creáis que es fácil este tipo de presión para un artista, ¿no? Aunque esté cansado de subirse a escenarios. Este escenario es completamente diferente a todos aquellos escenarios que ella pudo participar. Y el himno nacional de tu propio país es una presión muy grande, ¿eh? Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el tridón. Fíjate las notas bajas. Nos metemos en la tercera octava, es un sol sostenido aquí. No. La verdad es que todavía la escucho cómoda. Sigue con presencia en la nota, tiene una buena voz de pecho y tiene unas buenas notas altas también. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Esta es la única nota, digamos, que empieza a perder un poquito de presencia. Que es ese mismo la bemol que hizo anteriormente para darle una culminación a ese verso, digamos. No. Sí le ha otorgado como más suavidad, más como desaparecer la nota, ¿no? Para culminar. Esta es la única modificación que le encuentro, que es para culminar el verso. Se queda un poco estirando la nota en pleno belting, chicos. Y volvemos al do 5. Tierra, ¿vale? Lo he hecho como a modo de voy a acabar el himno que acabe con todo, ¿no? Esa es la modificación, digamos, más clara, que se sale del guión, podría decir. Hace un silencio para darle un poquito de misterio, digamos, justo al final. Madre mía, se me enchinó la piel justo cuando grita México te amo. ¡Ay, me encanta! Del cañón. Punto. No hay ninguna sola desafinación durante la interpretación del himno. La verdad es que ha sido muy solemne, ha sido muy respetuosa.
La gente, por sobre todas las cosas, ha sido muy respetuosa y creo que es una digna interpretación del himno nacional mexicano. En el canal tenemos un especial de cantantes que han entonado el himno nacional mexicano, que se los dejo por aquí. Y hay muchos de ellos que dejan bastante que desear. En el caso de Dana Paola, chicos, oye, me saco el sombrero, ha sido muy buena interpretación del himno y tienen que estar muy orgullosos de esta representación que han tenido. Lo ha hecho francamente muy bien. No veo ningún tipo de equivocación, veo sobre todas las cosas que le ha dado muchísima belleza al himno nacional mexicano. Un abrazo muy fuerte desde este canal para Dana Paola. Felicidades, felicidades por haber roto esa barrera y ese miedo que muchas veces los artistas también tienen miedos, por supuesto que sí, son seres humanos. Así que desde aquí la felicitamos. Ha hecho una interpretación fantástica de su himno. Ya lo saben, chicos, si les gustan las Tecno Reacciones, suscríbanse al canal, regalarme un like, seguirme en Instagram y nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!